clases, instrucciones de la universidad, para los que tengan intermitencia, etcétera, etcétera. Y aparte a las 40, 14:40, buen dato, con razón no me calzaban los tiempos. Perdón, yo estaba pensando en las 45. Entonces, dijimos Australia, vamos a decir 2016 y 2017. 1,2%. Perdón, les debo esos 7 minutitos. Y después decíamos, mira, el siguiente año generó 58 millones de dólares sobre 632. Entonces, digamos que eso es aproximadamente un 9,5%. Entonces, vamos a ir anotando lo que generó el siguiente año. Ya hay una variación importante. Entonces, fíjense, voy a volver sobre los estados financieros para que todos estemos viendo los mismos números. Entonces, voy a minimizar el chat un poco, o voy a poner el chat al otro lado por si acaso. Los 2 años vendo exactamente o prácticamente lo mismo. Entonces, fíjense, vendo levemente más, pero ¿dónde está la mayor mejoría entre el año 2016 y el año 2017? Sí, detengámonos los números un poco en esto administrativo que están diciendo ahí. Sí. En intranet salen como unos horarios para pregrado, posgrado, sale 4A, 4B, 4C, un desastre intranet. Pero convengamos en que el módulo es de 14:40, yo me traspapelé y pensé que era 14:45, hasta las 3:50. Y después volvemos del recreo a las 4:05 y nuestra clase debiera acabar a las 5:15, por si acaso. ¿Sí? Para que todos quedemos claros con el timing de los que se integraron después. Hay un par de personas que me escribieron, por si acaso. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿dónde ganó la plata la empresa? Porque ventas son 14 millones de dólares más, no más, lo voy a poner ahí, que hay 14 millones extra. Pero quizá esos 14 no representan la variación en última línea, que hay 52 de utilidad. Entonces, algo tuvo que venir. Ya, vende a un menor costo, ya, ¿qué significa eso? Aquí te ahorraste 72. Ahí está la plata. ¿Qué tipo de eficiencia? Eso es lo importante, porque quizá aquí no es tan claro. ¿Cómo produce? Bueno, si eso en teoría suena bonito, claro, eso está bien para primer año, pero aquí, ¿qué produce? ¿Cuál es la eficiencia productiva aquí? Pues los alimento menos, los empaqueto más rápido, crecen a una velocidad distinta al resto de la industria. Bueno, pero es que menos comida a los salmones es un desastre para esta industria, porque si les doy menos comida, ¿qué pasa? Por ahí va, alevines mejores, perdón. Para los que entiendan el ciclo del salmón, tú tienes la ova, que es el huevo de salmón. Tú la inseminas y te va a crear un alevín, un pirigüín. Después el alevín se convierte en un smolt, que es una truchita. Y después se va a llegar al tamaño cultivable o cosechable del salmón, que podría ser desde los 3 kilos hacia arriba. ¿Sí? Entonces, depende en qué parte la industria lo haga. Si hay algunos que no hacen la inseminación de las ovas porque son más chicas las salmoneras, no tienen laboratorio. Entonces van y compran los alevines que en el fondo ya están crecidos un poco la ova, los huevos. ¿Sí? Ya, por ahí va. Podría ser que dentro de los costos hay una parte que se muere porque tú no estás trabajando con mesas, estás trabajando con salmones. Y te pasa todo esto en las empresas que tengan activos biológicos, que pueden ser las viñas, que pueden ser las forestales, que pueden ser las empresas salmoneras, muchas de las que les va a tocar trabajar a ustedes. ¿Se entiende? Entonces, entender qué es un activo biológico ya es fundamental, o sea, que se puede morir. Si tú dejas la mesa botada 2 semanas, no le pasa nada. Si tú dejas el salmón botado 2 semanas, está muerto. Y si se muere uno, quizás se mueren todos. ¿Se entiende? Entonces, es otra la idea que debe haber y por lo tanto la valorización, la contabilidad detrás va cerca de eso. ¿Se entiende? Entonces, podría hacer que una parte es el costo de darle comida,
pero hay otras cosas como las hormonas, los antibióticos que se le van dando, el personal que está ahí para en el fondo alimentarlo, faenarlo eventualmente, la depreciación de las jaulas donde se hace la piscicultura, etcétera. ¿Se entiende? Bueno, esa es otra razón. Podría ser que vendió más caro, como dice Joaquín, pero en realidad, o sea, vendía el precio más caro, pero una cantidad más baja, y por eso que tus costos son más bajos. ¿Se entiende? Como aquí no tenemos el P y el Q, sino que tenemos la multiplicación, eso te hace una diferencia. El tío no me permite observar a menos que vaya a la nota 25 y a la nota 27. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, lo que sí es importante, que puede haber tenido un buen año, ¿no? Y ahí ahora vamos a querer ver si se desmarca del resto de la industria salmonera o no. Pero lo que queremos ver es que nosotros dijimos, mira, en efecto, entre los salmones que tú cultivaste y los que todavía quedan vivos, más o menos, hagamos un número grueso, son 3,6 millones de dólares positivos. ¿Todos de acuerdo? Si alguien se pierde en el seguir los números, porque aquí no hay mucha teoría, es ir a los datos, me avisan y vamos más lento, por si acaso. ¿Sí? En cambio, fíjense el año anterior. El año anterior, la empresa generó algo así como 60 millones positivos. Perdón, este de acá es negativo. Y lo voy a poner en paréntesis para hacer. Podría poder correr un poco la pantalla a la izquierda. Ah, ya. Wait, deja poner annotate. Minimizo esto y me muevo para acá. Ahí. Ups. Ahora quedaron corría mis marcas. ¿Sí? Ya, pero digamos que lo importante es 2017 te perjudica en 3,6 millones de dólares la utilidad, pero en 2016 te mejora en 60 millones de dólares. Entonces, fíjense, si yo voy a última línea, síganme con este cálculo, lo voy a rayar eso con azul acá al fondo. Si yo digo, mira, de estos 6, hay una parte que no considero que sea flujo de caja. ¿Cuánto me queda la utilidad si yo lo ajusto por la parte que no es flujo de caja? Estos 7 que obtenía en última línea acá abajo, por un punto premio. ¿Cuánto me queda la utilidad si yo la corrijo por la revaluación? No, eso, listo, un punto Felipe. Menos 53, ya voy a poner el decimal, coma 1. O sea, la empresa perdió plata notablemente, pero fíjense que si la plata que es, por eso que eso podría ser más parecido al flujo de caja, podría ser perfectamente que la empresa perdió, pero revalorizó todos los salmones, sí, pues entonces lo que va a pasar es que tú dices, mira, no hice nada, no pude vender, pero todos los salmones están gigantes, que eso es lo que les pasa ahora. Entonces tú dirías, pero si tiene utilidades, ¿cómo va a quebrar? Bueno, porque no tiene con qué pagar los sueldos, pues necesita vender los salmones para poder pagar los sueldos. ¿Se entiende? Entonces, esa diferencia son cosas que uno no ve normalmente en la industria y vamos a ir mostrando todo en esos 2 años, pues que era cuando ya se venían recuperando del virus ISA, este virus que atacó a todos los salmones y a Chile le golpeó mucho más que a Noruega. Entonces a Chile le fue notablemente peor a salir del virus ISA, ¿sí? Entonces fíjense, si seguimos bajando, me voy a saltar el resto de las cosas. Bueno, si alguien quiere ver si eso es poco o mucho respecto al patrimonio o al activo, ahí tienen una empresa de 800 millones de dólares que la mitad financia con pasivo y sus activos son fundamentalmente aquí propiedades, planta y equipo casi 200, impuestos diferidos, activos intangibles distintos de plusvalía, porque tengo la concesión marítima para poder cultivar a los salmones durante cierto tiempo, ese es el intangible, ¿sí? Y la mayor parte de activos biológicos, o sea, un cuarto de tu balance son activos biológicos más el inventario, ¿se entiende? ¿Todos saben lo que son los impuestos diferidos? Al revés, ya, eso. ¿Quién no sabe lo que son los impuestos diferidos? Voy a irme a la pizarra para explicar.
voy a hacer un cuadrito como extra acá arriba. Ya. Lo que uno dice es lo siguiente. Si tú tienes una utilidad de 100 pesos, ¿cuánto sería tu gasto por impuestos? Si tu utilidad antes de impuestos fuera de 100, ¿cuánto sería el gasto de impuestos? No, no 30, menos. Menos de 27. Ahora ya, un poquito menos. 25, listo. Reforma tributaria aprobada. Ojo, 19 es el IVA. El IVA no tiene que ver con la utilidad, este tiene que ver con las utilidades. Entonces, por ejemplo, nosotros decíamos, voy a agrandar esto para que quede bien en el tablet. Nosotros decíamos, no, va a quedar mal en el tablet. Nosotros decíamos lo siguiente, mira, la utilidad financiera fue, antes de impuestos, no era 6, era 18. Entonces voy a decir acá 18. La utilidad tributaria no reconoce las revaluaciones, por ejemplo, entre muchos otros ítems. Y nosotros estábamos viendo Aqua Chile. Deja terminar de explicar eso y después chequeo, y si no, Rama Australis, quizás fue mi error. Entonces, tributariamente la empresa no es capaz de, por ejemplo, incluir las provisiones que alguien decía. Quizás algunos gastos van a salir rechazados tributariamente, pero que son aceptados tributariamente, y las revaluaciones. Entonces, cuando tú revalúas los activos biológicos, eso no existe para efectos tributarios. Entonces, la utilidad tributaria podría ser perfectamente, si nosotros dijimos que había una diferencia de 70, de 60, 78. Entonces, de acuerdo a este ítem de acá, tú vas a decir tax 25%. Entonces va a ser algo así como 4,5 de impuestos. De acuerdo a este de acá, tú vas a decir que los impuestos van a ser un cuarto de eso, digamos 19,5. Entonces, esto es lo que dice el Servicio de Impuestos Internos. Esto es lo que dice IFRS. ¿Cuántos son los impuestos que realmente voy a pagar? ¿19,5 o 4,5? 19,5. Listo. ¿Se entiende? El fisco siempre manda. Entonces, bueno, después voy a borrar esta parte tributaria para que sigamos con los ratios, pero voy a decir, mira, tu gasto por impuesto sería 4,5 si tú ocupas IFRS. Tu salida de caja, ¿cuánto va a ser? 19,5. ¿Sí? Y entonces este asiento no cuadra. Y entonces tú vas a generar ese activo de impuestos diferido. ¿Sí? Es solamente una cuenta de cuadratura contable, no tiene que ver con tu flujo de caja, porque tu flujo de caja fue el pago de impuestos, que es 19,5. Lo que pasa es esto, que cuando tú vendas todos esos salmones, entonces va a desaparecer la diferencia entre que tú los revaluaste y que el fisco los consideró al costo. Entonces, en ese momento el fisco te va a cobrar menos impuestos de los que tú realmente deberías pagar. Y en ese momento la discrepancia temporal en los impuestos diferidos se va a deshacer. ¿Sí? Porque podría pasarte al revés, que el fisco considera que tú tengas menos utilidades de las que tú dices, entonces tú tienes que pagar menos impuestos que tu gasto. En ese caso, entonces te va a quedar un pasivo por impuestos diferidos, y esta cuenta de cuadratura entre la contabilidad tributaria y la contabilidad financiera. Eso en términos simples, los impuestos diferidos. Tus diferencias con el Servicio de Impuestos Internos y con el que lo represente, no sé, el Internal Revenue Service en Estados Unidos o cualquier otro, tienen que ver en dos líneas esencialmente. Una es que son temporales y otras que son permanentes. Entonces tú podrías decir, mira, si tú revaluaste una propiedad de inversión que no existe tributariamente, solamente existe el activo fijo, o tú revaluaste un intangible o una PPE o algún otro, eso nunca lo voy a aceptar. Así que es una diferencia permanente, y por lo tanto tú podrías tener ese activo por impuestos diferidos para siempre.
o el pasivo por impuestos diferidos. Y la empresa puede tener activos y pasivos por impuestos diferidos permanentemente. ¿Sí? Por eso que siempre son cuentas no corrientes, jamás se van a reconciliar en menos de un año. Se pueden reconciliar, pero en el muy largo plazo. Por el otro lado, tú podrías decir, no es una diferencia temporal. Yo soy un arquitecto que ocupa un computador y lo funde después de un año y medio. Pero el fisco dice que un computador debería ser depreciable, invento, en 5 años. Entonces el gasto por depreciación que va a dejar que el fisco atribuir, dejarte atribuir, perdón, va a ser mucho más bajo que tu gasto financiero, porque en el efecto de IFRS me refiero. Porque tú vas a decir, mira, costó 1,5 millones, a mí me dura un año y medio y yo gasto 1 millón por año. Pero el fisco dice, no, pues en 5 años tú gastas 300.000 cada año y por lo tanto va a haber esa diferencia entre el millón que yo digo y los 300.000 que dice el fisco. Esos 700 se van a dar impuestos diferidos. ¿Cuánto es lo normal en plazo, Michelle? Perdón. No hay un plazo, no, porque no tienen caducidad. ¿Entiendes? Por eso, de hecho, para IFRS, la NIC 12, que es la norma que habla de impuestos, dice, lo único que tienen que hacer es decir que es no corriente, porque podrían pasar 2 años, 5 años, 10 años, etcétera. Por ejemplo, podría ocurrir lo que ocurre ahora, que en realidad tú dices, reforma tributaria, y justo ahora me dejan meter este gasto porque le vamos a dar una franquicia tributaria. O, por ejemplo, conceptos más complejos de impuestos, pero que ahora antes había algo que se llamaba el FUT, el Fondo de Utilidades Tributables, que cuando se hizo la reforma anterior en 2014 quedó como en un limbo porque las empresas ya no podían ocupar ese crédito tributario para reinvertir. Pero sí crearon como una cosa paralela que en el fondo era casi lo mismo. Y las empresas tenían que informar si es que había alguna diferencia entre las utilidades que ellas presentaban y las utilidades que realmente tenían retenidas. Alguna gente había retenido nada, pero nunca la había informado, se había gastado toda la plata y estaba obteniendo el beneficio tributario. Entonces, en esta reforma particular que salió hace exactamente un mes, un día iba a ser un mes, el 24 de febrero, lo que ocurre es que dicen, ya vamos a hacer un perdonazo. Todos los que yo creo que tienen utilidades de 100, pero ellos me pueden demostrar 50, 40, 30, ya, los dejo partir desde los 100, me pagan un porcentaje mucho menor sobre la diferencia entre utilidades y parten como si tuvieran todos los impuestos al día. Entonces, ¿eso cuándo va a ocurrir? Ni idea. Podría ser cualquier día, depende de cuándo se haga una reforma tributaria. ¿Se entiende? Ignacio, cuando hay depreciación acelerada, también se generan esas diferencias. Por eso podría ser que la diferencia sea a favor del fisco, entonces la empresa debe, porque el fisco te dice, mira, de reforma anterior, depreciación instantánea, lleva todo el activo a gasto en un año, pero tú eres una pyme que tiene un camión y te dura 10 años. Entonces, financieramente tú vas a llevar el 10% del camión como gasto al estado de resultados. Pero tributariamente voy a tratar de ahorrarme todos los impuestos que pueda pagar al tiro en valor presente. Entonces, eso hace una diferencia. Y esta reforma en particular también trae el gasto de depreciación instantánea por la mitad del valor del activo, no por el 100%, pero por la mitad del valor del activo. Entonces, todavía sigue habiendo una diferencia entre el tiempo tributario que puedo desgastar el activo y el tiempo financiero que puedo desgastar el activo. ¿Se entiende? ¿Fue suficientemente claro para todos o para alguien no es tan claro? ¿Todos claros? Ya, entonces voy a borrar esta pantalla porque creo que puse mal el nombre de la empresa. Eh, voy a ir a nuestra... Entonces estamos viendo Aqua Chile. Yo había puesto Australia. Listo, entonces voy de nuevo. Voy a la pizarra, voy a decir, claro, si aparte los puse en orden alfabético, entonces lógico que fuera Aqua Chile antes que Australia. Entonces ya, Aqua Chile 2016-2017. Voy a poner aquí
margen neto. ¿Sí? Voy a poner en otro colorcito después Australis para que lo tengamos claro. Después esta pizarra la subo directamente a Webcurso, así que preocúpense de estar mirando los números, de dónde aparecieron, etcétera, más de que el cálculo exacto. ¿Sí? Entonces nosotros habíamos dicho para Australia, 2016, mal año, 1,2%. 2017, buen año, 9,5%. ¿Sí? Entonces voy a generar otro indicador. Pues voy a hacer 3 indicadores para que nos hagamos una idea razonable de la empresa. ROA y el ROE. Parece si alguien después quiere calcular otra cosa, pero lo básico de un Finanza 1 en el fondo va a tener algo en, en mente. Si algo no muy complicado de calcular tampoco, que es lo primero que uno trata de mirar. Entonces decíamos, mira, tengo una empresa de casi 800 millones de dólares, que la mayor parte está en activos biológicos, ¿sí? Ya explicamos los impuestos diferidos, etcétera. Entonces diríamos, mira, un año tenía 800 y el año anterior tenía 760. Listo. Entonces vamos a decir, si la utilidad de un año fue 7 sobre 760, entonces voy a rayar. Vamos a tener que el ROE, el 2016 fue más o menos 0,9%. Y después tengo 780 y la empresa se ganó 58, digamos 60 prácticamente sobre 800, entonces debe ser algo así como un 7,3%. ¿Sí? Entonces vamos a decir que acá este es, ¿se entiende? Alcanza a vender menos que una vez, por eso que el margen neto es más alto que el ROA. ¿Sí? Y después tenemos que el patrimonio era aproximadamente cada año. Aquí está, 328 y 391. Entonces, un año te ganas 6 sobre 328. Te estás ganando el 2%. Otro año te ganas 60 sobre 400. Te estás ganando el 15%. Entonces, ahí ya tienen unos números que ustedes pueden decir, mira, este es aproximadamente el 2% y este es el 15%. ¿Por qué? Porque la mitad lo ponen los acreedores, la mitad lo ponen los accionistas, entonces el apalancamiento es por 2. ¿Ese ROE es bueno o es malo? ¿2 y 15% en 2 años seguidos? ¿Es bueno o es malo como rendimiento sobre el patrimonio? Con el resto de la industria, pero ¿qué creen ustedes? Bueno, muestra no sé si inconsistencia, más bien muestra volatilidad. ¿Sí? Bueno, eso, hacia allá voy. Depende de cuánto le exijan los accionistas. Listo, pues aquí es donde hay que empezar a aplicar ya al menos Finanzas 2, ¿sí? KE o RE, ¿sí? El retorno que esperan los accionistas. ¿Cuánto debería ser? Eso. Nadie invierte para ganar 2%. Eso es lo que quiero decir. Bueno, al menos no en esos tiempos, porque miren, si ahora yo digo ya, tasa libre de riesgo, apliquemos un KPM facilito. Capital Asset Pricing Model. ¿Cuánto es la tasa libre de riesgo? Denme números. No, mucho. ¿Eso en Chile? Por ahí me gusta. 0, 1. Nuestra TPM 1%, la cambiaron ahora, hace muy poco. Cuando partimos el curso era 1,75, pero cuando la Reserva Federal de Estados Unidos se movió a 0,25, bajó. Y fíjense que ahora la Reserva Federal ya está en un camino franco a entrar en la tasa negativa. Hoy día en la mañana lo publicó y la Reserva Federal dijo voy a comprar cualquier cosa, abiertamente. Cualquier cosa, si me vienen a vender bonos del Tesoro, tengo 500 mil millones de dólares esperando para. Si yo tengo además que tengo que comprar bonos de las municipalidades, también compro, y de las empresas también compro para enchufarle liquidez a la economía. Entonces, como van a comprar mucho, ¿qué va a pasar con el precio? Va a subir.
Si sube el precio, la tasa baja, son relaciones inversas. Entonces es posible que ya se vaya al rango negativo. Pensemos en un 1%. La tasa del bono de la tesorería en unidades de fomento a 10 años, puede ser el 30. Yo les diría que lo más clásico es el BCP, el bono del central en pesos a 10 años. Podríamos ir a internet y verlo, miren, vayamos para que no nos quedemos con la duda. La 1% lo puse porque es un número lindo y es teórico en el fondo, pero miren, voy a abrir aquí. Yo siempre me gusta ir a la página de BTG Pactual, que es bien clara con los números del día. Entonces ahí vemos mercado en línea. Y aquí vemos cómo se desangra el mundo hoy día. Banco de Chile, 13% abajo, Vapore, 11%, Colbún, CAP, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que vayan subiendo la Polar, sorprendentemente, pero es porque ya está en un precio 5 pesos, más sube. ¿Entiendes? Clínica Las Condes, que ha subido harto los últimos, mientras más casos, como que las clínicas parecen ser, o al menos las que estén mejor preparadas con cámaras de respiración, etcétera, van hacia arriba, ¿se entiende? Pero miren el mundo. Si uno mira el IPSA, 4,4% abajo, el Bovespa desangrándose 8%, Argentina descolgado, va hacia arriba, y en la mañana el IPSA iba subiendo 2%. Ojo, a las 10 lo hablamos con los profesores después de que yo termine del primer bloque de la clase contra 3. Entonces, Estados Unidos desangrándose, pero ayer en la noche, cuando ya había abierto Japón, Australia, el Hang Seng de Hong Kong, perdón, menos 8% habían abierto. Entonces, esa es la idea de lo que está pasando. ¿Sí? Bonos aquí, bono del central en peso 1,62%, por lo cual entenderán que como eso ni siquiera compensa la inflación en términos del valor del dinero al tiempo en términos reales, el BCU a 5 años se transa menos 0,33%. Las tasas negativas no son extrañas a Chile. Haciendo publicidad a quién. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahí tenemos las tasas. Pues, en 2 años, 1,62. En 10 años, 3,71, pero eso es levemente marginal por encima de la inflación. ¿Se entiende? Entonces, si decimos 1%, es algo que está para estos tiempos encima. En toda Europa, o en la mayor parte de Europa, tasas negativas, Japón negativa. Fíjense abajo, los bonos del Tesoro 0,37, 0,52, 0,92, iban bajando. Y como la Reserva Federal va a comprar cualquier cosa, siguen hacia abajo. Y cuando la Reserva Federal se baje a la tasa por debajo del cero, entonces ahí va a ser todo, va a ser más bajo todo. Y aún así, con toda esa inyección de liquidez, el mercado igual sangra. Fíjense el Standard Poor's 500, sigue bajando. ¿Entiendes? Así es como abrió en la mañana. Y aún así va bajando. ¿Entiendes? Ha estado volátil durante el día. Entonces, volvamos a nuestros cálculos. 1%. Ya. ¿Más qué cosa? ¿Qué más le tengo que agregar al Capital Asset Pricing Model para saber cuánto debería recibir un inversionista? La prima. Ya, la prima depende de dos cosas. De una cantidad de riesgo. ¿Cómo mido la cantidad de riesgo? ¿Nadie sabe cómo medir la cantidad de riesgo? Eso, beta. Ya, el precio de unidad de riesgo, eso, el retorno esperado del mercado menos RF. Ojo, no es riesgo de mercado y riesgo fijo. Yo voy a poner aquí, premio por riesgo de mercado. Y acá voy a poner beta. Y aquí voy a poner esta multiplicación, ¿sí? Y este de acá es el retorno esperado del mercado menos la tasa libre de riesgo. ¿Sí?
Listo. ¿Cuánto creen que en Banco Mundial hay betas por? Sí, tenemos beta, sí, tenemos beta, solamente aquí lo quieren hacer intuitivo, pero si quieren, miren, después pueden poner en Google Damodaran, tal como suena, voy a ponerlo aquí, betas, Damodaran, que es un profesor de la New York University, de NYU, que tiene todos los betas del mundo calculados, al menos en mi sección de finanzas 2 lo mostramos en esa parte de finanzas corporativas, y ahí está por la industria. Es probable que no salga la industria salmonera, pero se pueden aproximar por la industria alimenticia o la industria vitivinícola, o pueden ver esas cosas, ¿sí? Pero ustedes creen que el beta de la salmonera es más o menos de uno. Eso. ¿Por qué más de uno? Bueno, eso es. El negocio es riesgoso. Los activos biológicos son riesgosos. Que en el fondo, si tú tienes fierro, tu negocio está ahí, no, pues no le va a pasar nada. Pero el riesgo de que se mueran es un riesgo que no puedo diversificar, por lo tanto es riesgo sistemático. Entonces, estas empresas, cuando les va bien, les va muy bien. 15%. Cuando les va mal, les va, o más o menos, les va más o menos, nomás 2%, para eso no hubiera estado. Entonces, quizá aquí uno podría decir 1,3, 1,5 si quieren, algo así. Y acá, en estos términos, piensen que históricamente la prima ha sido algo así como el 10%, pero hoy en día es difícil decir, mira, justificar más que un 6 o más que un 7% está bien difícil. ¿Sí? Entonces vamos a decir 7 por 1,5, 10,5 más 1, 11,5. Eso debiera funcionar para todas las empresas que tenemos aquí en la muestra, por si acaso. ¿Sí? No es que sus betas vayan a ser muy distintos. Entonces un año le fue mal, otro le fue bien. Pero en promedio le ha ido mal a Aguachile. ¿Se entiende? Entonces, lo que uno querría controlar, es que lo estamos viendo con las utilidades. Al final, lo importante siempre debería ser el flujo de caja. Bueno, vayamos a eso. Vamos al flujo de caja. Entonces, si nosotros bajamos hacia el flujo de caja, vamos a tener acá, uno más abajo. Estado de flujo, no, aquí. Estado de flujo efectivo. Al tiro. ¿Con qué método está hecho el estado de flujo efectivo? Directo. ¿Cómo saben que es el directo? Aparte de porque en Chile es obligatorio. ¿Listo? Es una buena idea. O dice cobros, pagos, chao. Que eso fue lo que dijimos la semana pasada. Si partiera con la utilidad neta, entonces haría una diferencia. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, cobré 630, etcétera, y uno ve los flujos de operación y la empresa está mejor o peor que lo que se veía en utilidades. Si uno va a los flujos de operación, mejor, pues. Es mucho mejor que la utilidad neta en ambos años. ¿Se entiende? Ya, pero miren, aquí es donde uno tiene que hacer el símil con evaluar un proyecto. Cuando uno evalúa un proyecto, ¿qué flujo de caja mira? Libre. Ojo, el operacional podría ser distinto al libre, porque miren, uno parte de los ingresos, los costos que son salidas de caja, los gastos que no son salida de caja, utilidad operacional. Menos gastos por impuestos, listo. Utilidad operacional después de impuestos, que no es exactamente lo mismo que la utilidad después de impuestos. Reverso la depreciación, la amortización y todos los gastos que no son salidas de caja, pero después de eso le tengo que restar y sumar otras cosas para llegar al flujo de caja del proyecto. El proyecto para sobrevivir, ¿qué cosa además de generar caja operacionalmente debe hacer? Reinvertir, po. Capital de trabajo. El mejor concepto son las NOF, pero capital de trabajo suena más o menos parecido, ¿sí? Entonces uno dice, sí, pues que para crecer en ventas necesito inventario, necesito cuentas por cobrar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que discutíamos en la clase pasada. Entonces, por eso, la aproximación del flujo de caja libre es sumar el flujo de caja de operación con el flujo de caja de inversión. Obviamente las salmoneras tienen poca inversión que hacer.
no se come el flujo de caja como en otros casos. Pero si se come esos flujos de caja, quiere decir que la empresa genera un flujo de caja libre negativo. Entonces ya, o lo que llamamos crecimiento inorgánico, porque no viene de adentro, no es orgánico, la empresa es incapaz de generar flujo de caja. Ya, pues, eso puede pasar un año, tuviste un mal año, pero si al segundo año, y al tercero y al cuarto no generaste ni un flujo de caja libre, entonces tengo que invertiste plata y después tengo puros flujos de caja negativos. ¿Cuántas TIR va a tener ese proyecto? Si hay una inversión inicial y solo flujos de caja negativos hacia el futuro. ¿Cuántas TIR tiene ese proyecto? No, no es negativa, no es cero tampoco, no tiene, eso es. Perfecto, Joaquín. Perfecto, Francisco. ¿Sí? No hay una por cada periodo, porque acuérdense que un proyecto, evaluación de proyectos es mucho de control de gestión interna de la empresa, que es la segunda parte que nosotros vamos a dar en el trimestre. Pero la TIR, un proyecto tiene tantas TIR como máximo, como el número de cambios de los signos de los flujos de caja. Entonces es típico que ahí uno hace en Finanza 1 un proyecto medio cocinado que sale caja, sale caja, entra caja y tiene 3 TIR, 4 TIR, 5 TIR. ¿Sí? Aquí están las empresas reales, nada de números cocinados. Si la empresa invierto 100 y después pierdo 20, pierdo 50, pierdo 80, ¿cuándo recupero mi plata? Nunca. Listo, entonces no tiene TIR. No tiene rentabilidad el proyecto. Que tu TIR sea negativa es algo ilógico porque ya ustedes mismos dijeron no invertir. Nadie se mete en un negocio por una rentabilidad del 2%. Listo, pues entonces menos gente se va a meter por rentabilidad negativa, a menos que todo el resto de los proyectos en el mundo sean tasas negativas. Por eso que es más difícil de ver las tasas negativas, no hay que esquivarlas. Ya llegan hace 8 años y ahora cada vez más hasta que Estados Unidos se meta en el rango de tasas negativas. ¿Entiendes? Entonces, ojo con eso. Entonces, si yo miro el flujo de caja, la empresa lo hace bastante mejor. Pasémonos a la siguiente empresa a ver si lo hacen igual, mejor o peor que Aquachile. ¿Sí? Entonces ahora sí me voy a Australis sin duda alguna. No. Ah, nunca bajé a Australis, con razón yo decía eso. Voy a volver entonces a nuestro web curso. Australis, Australis, Australis. Ah, sí la tengo. Australis, ¿dónde estás, Australis? Australis, ahí está. Listo. Ah, lo explico, Muriel, porque es bien complicado. Yo siempre lo digo en Finanza 1 y en Finanzas 2P. Es un tema muy entretenido. Primero planteémoslo cómo llegamos, y yo creo que si nos tiramos los casos y como no vamos a hacer lo de Bloomberg, no importa, siento que es súper importante estando en el magíster de finanzas entender estos fenómenos que ocurren en el mundo de las finanzas actuales. 2012, así partía esto. Yo trabajaba en el Banco Santander en la mesa de derivados de tipo de cambio en ese momento. Enero, Europa estaba muy golpeada después de la crisis subprime, porque Europa nunca pudo salir bien de la crisis subprime y entró en la crisis de lo que se llama la deuda soberana de Europa. Entonces, que Italia, que España, que Irlanda, que Portugal y obviamente Grecia no podían pagar su deuda externa, entonces como que iban a empezar a hacer un default en bloque. Eso es lo que se conocían los PICs. Es como un acrónimo para cerdo en inglés, pero en realidad representa es como un juego de palabras porque representan las primeras letras de cada uno de los países en inglés. Entonces los PICs no podían pagar y si deja de pagar uno, el euro se moría como moneda. Entonces los países que sí tenían plata tuvieron que empezar a inyectar liquidez al sistema. Entonces ellos dijeron, mira,
para apuntalar y que las economías se recuperen, las tasas deberían ser altas o bajas. Baja, ¿sí? Porque así la gente se gasta toda la plata, pues si para ahorrar me van a dar 0%, mejor me gasto toda la plata. Entonces, en general, la teoría básica, no cuando te metes en estos problemas de la trampa de liquidez, etcétera, que habrán discutido mucho más en macroeconomía, no sé, la profesora Alejandra Marinovich, experta en eso, ¿sí? Pero en principio, si tú bajas las tasas a cero, la gente deja de ahorrar y iría a gastar la plata. Entonces dijeron eso. Pero fíjense que los bancos centrales no andan tirando billetes por la calle. ¿Cómo inyectan eso a la economía? Van y compran sus propios bonos. Entonces, cuando compran los bonos, los inversionistas, por ejemplo, los bancos pueden empezar a prestar esa plata a las personas a tasas mucho más bajas y las personas podrían endeudarse para empezar a gastar. ¿Sí? Entonces, en ese momento dijeron, ya, vamos a bajar las tasas y se empezaron a comprar los bonos, lo que se llama el quantitative easing, el alivio cuantitativo. Entonces, los bancos centrales, para inyectarle mucha liquidez a la economía, compran sus propios bonos. Entonces, en pleno problemas con los bonos, los PICs, que eran todos categoría chatarra, o sea, su clasificación de riesgo estaba por debajo de triple B menos, entonces ya no te deja de los bonos soberanos, ni siquiera piensan en la empresa, de los bonos soberanos de los países, lo institucionales, los fondos de pensiones, los fondos mutuos, las compañías de seguro, los private equity, los hedge funds, los que mueven las lucas grandes en el mundo, muchos de ellos les es imposible comprar bonos basura o de alto rendimiento, los high yield funds, ¿sí? Entonces, como no pueden comprar eso, tu universo invertible se reduce a esto. Tú dices, ya, pues, voy a Europa, no puedo invertir ni en España, ni en Italia, ni en Irlanda, ni en Portugal, ni en Grecia. ¿Dónde puedo comprar bonos en Europa si no me quedan esos países? Que hay harta plata, porque imagínense que, por ejemplo, el fondo de pensiones de Noruega tiene 1 trillón, 3 trillón, perdón, 3 millones de dólares en activo bajo administración. Entonces dice, ya, pues, tengo que salir a comprar bonos muy seguros y no puedo comprar en estos 5 países. ¿A quién le puedo comprar en Europa? Alemania. ¿Quién más? Si no Alemania, ¿quién más? Francia, Suiza. Ya, Luxemburgo no emite. Oye, Polonia, pero Polonia es así, pues es como comprar bonos de Bolivia, 500 millones de dólares lo que tiene. Chao, no existe. No, España no, pues España, Italia, todo eso legalmente no les podían, su regulación les prohíbe comprar bonos basura. Bélgica, ya, Suiza, pero Bélgica, Suiza tienen 400.000 millones de dólares, 200.000 millones de dólares, son chiquititos, no tienen 2 trillones, 3 trillones, 5 trillones. Entonces no pueden comprar a Grecia, a Turquía tampoco. Inglaterra podría ser, pero Inglaterra, sus bonos están ¿en qué moneda? Libra esterlina, pues no están en euros, no te sirve para diversificar el riesgo de moneda. Finanzas dos, pues aquí lo obvio que hacen los institucionales es diversificar con fondos y replicar en clases de activos, moneda, en plazo, en todo, en vencimiento, en tasa flotante, tasa fija, todo lo que puedan diversificar deberían de diversificarlo. Te sirve, pero se llena, ya listo, mira, Suiza te compro 3 trillones. No, no, mira, todos los bonos que tengo emitidos en el mercado son 100.000 millones, entonces lo que te va a pasar es que alguien va a tratar de acaparar el mercado. Alemania y Francia son los únicos que te quedan con ese volumen, porque fui a comprar todos los países nórdicos, fui a comprar Noruega, fui a comprar Islandia, lo que se le ocurra, Holanda, Finlandia, Suiza, Suecia, Bélgica, todo y sobra plata, pues. Si los fondos de pensiones tienen más plata todavía, solo pensando en la FP. Listo, entonces, ¿quiénes te quedaron? Alemania. Ya vamos a la segura con Alemania. Alemania y Francia, y empezaron a comprar los bonos de Alemania y Francia. Entonces, de repente se vieron en esta trampa de que tú decías, y este fue el primer bono en el 2012. Alemania tenía una nota a 6 meses, un bono que es cero cupón, que en 6 meses te paga 1.000 euros. Y había tanta demanda que el precio subió hasta 1.006 euros. No, Suiza podía ser, pero son chiquititos, ojo. No es que no compraran de Suiza, pero los de Suiza obviamente están en francos suizos. ¿Sí? Por eso Noruega también, están en coronas noruegas, etcétera, en coronas suecas, las que estuvieran en euro de la comunidad euro, fuera de que estuvieran en Europa eran muchos menos. ¿Sí? Entonces,
empezaron a pagar más que el valor carátula del bono. ¿Entiendes? Pago 1.000 euros en 6 meses, pero ahora yo te lo compro por 1.006. Entonces, si hacen el cálculo de ahí, la tasa interna de retorno les da negativo. Uno dice, pero qué estupidez, sí, pues que es mejor asegurarme de perder 1% con Alemania que arriesgarme con Grecia y perder el 50%. ¿Se entiende? Porque por eso que hay que entender que la tasa de descuento siempre es el costo de oportunidad. Entonces tú dices, pero es que tengo mejores cosas que hacer con la plata. ¿Qué, po? ¿Dónde voy? Si no voy a Alemania, porque uno en principio decía, pero qué estupidez, si hay mejores cosas, ¿a dónde te vas? Te vas a Venezuela, hace el ridículo. Te vas a Argentina, hace el ridículo. Con Grecia, hace el ridículo. Me voy por high yield, pero insisto que no todos los fondos pueden ir a comprar bonos basura o high yield. ¿Se entiende? Por eso lo que empezaron a... Bueno, es una de las posibilidades, Michelle. Es cierto, dejarlo en caja. Pero pasa esto, y eso es la explicación, ¿no? Ya tú dices, la dejo en caja y renta cero. Ya, pero va a pasar esto, y por eso, wait, y te termino de contestar la pregunta. No se fueron a bonos más riesgosos, lo que trataron de hacer es tomar, plazos más exóticos. Por ejemplo, Irlanda para recuperarse empezó a emitir, ahora que tiene de nuevo la clasificación de riesgo de grado de inversión, emitió bonos a 100 años. Entonces, claro, un año paga 2%, a 10 años paga 3%, a 50 años paga 5%, pero a 100 años paga 7%, que por ejemplo en el caso de Irlanda es más tiempo que lo que lleva de independencia, entonces el bono es más largo que la vida útil del activo, una cosa rarísima. Bueno, pero para que te dé una rentabilidad decente, 6% al año, que es menos que eso en realidad, 100 años. Entonces no se cambiaron de barrio, escogieron un activo que se demorara más y que te diera lo que se llama el term premium, el premio por plazo. ¿Se entiende? Ahora vuelvo contigo, Michelle. Ya, pues dejen la plata en caja mejor, en vez de asegurarme de perder, me aseguro que la plata esté ahí. Ya, pues, es que va a pasar eso. La UEF es un caso raro en el mundo, Nicolás, por eso nadie entiende la UEF. Si uno mira los libros de finanzas, le digan media página, quizás una página y exagero a la inflación, porque para el resto del mundo la inflación no es un problema tan grande. No a los niveles de cuando nosotros generamos la UEF, fue porque Chile tenía una inflación de 300% al año y cosas así brutales. ¿Sí? Yo dejo todo en caja, entonces veo que la FP tiene efectivo y equivalentes de efectivo 200.000 millones de dólares. Y tú eres una cotizante de la FP, Michelle, y le dices, ay, a ver, ¿qué está invirtiendo en nada? ¿Les pago por administrar mi plata si no invierten en nada? Eso es. Por esa razón, los fondos de pensiones esencialmente estuvieron obligados, y eso respondía a la pregunta original, Muriel, que en realidad no tengo nada mejor que hacer y a mí me pagan no por tener la plata en caja, porque fluye hacia inversiones. Y la inversión menos mala en ese momento eran los fondos, perdón, los bonos que estaban a tasas negativas. Y el primero fue Alemania ahí, pero después fue Alemania, perdón, Alemania fue el primero, después fue Francia, como a finales de junio, y después el Fondo de Rescate Soberano Europeo, que era algo que le habían contribuido los países para que le fuera comprando su deuda o le diera mejores plazos, junto con el Banco Mundial, junto con el Fondo Monetario Internacional, a Alemania principalmente, que era el que estaba más cerca de defaultear, de no pagar. ¿Se entiende? Y de ahí en adelante nunca más volvieron a tasas positivas. Y después Suiza en franco suizo y pueden entrar investing.com, si ven los países de Europa van a encontrar todas tasas negativas. Japón también se fue a tasas negativas porque Japón lleva casi 32 años con deflación. Entonces lleva toda una generación con deflación. Entonces Japón ya paga negativo en términos nominales, pero como tiene deflación, si uno aplica la variedad de Fischer, Finanza 1, tiene una rentabilidad positiva. ¿Se entiende? ¿La UEF sobreestima la inflación como medida de protección? No diría que sobreestima. Solamente la unidad de fomento es como un seguro casi contra la inflación que está desfasado un mes, que tiene el efecto de composición de los días, pero no diría que va en esa línea, al menos no en términos financieros. Los profesores de macro seguro tienen otra explicación totalmente distinta.
Eso, tal cual como lo escribe Felipe. En el fondo yo dije, mira, déjame prestarte plata y yo te pago. Al revés de que tú me pagues a mí, es como que el banco te cobrara una tasa negativa, es ridículo. Bueno, pero era ridículo el 2012. Ahora, 8 años después, sigue siendo así. No hay una diferencia significativa. ¿Se entiende? Entonces, por eso que se han abierto otras cosas después de eso, porque dice, bueno, pero ¿cómo no vamos a tener mejores proyectos? Bueno, eso incentiva a que la gente haga mejores proyectos, po. Entonces, mucho del auge de las finanzas tecnológicas, de las criptomonedas, de ir a más ingeniería financiera, o sea, bonos más exóticos, por ejemplo, Costa de Marfil quería emitir 50.000 millones de euros en un bono a 100 años. Imagínense lo riesgoso que eso. Sí, pero el mercado le iba a prestar esa plata porque dado que los otros te dan cero, capaz que me la tengo que jugar al 10% por Costa de Marfil. Entonces también le empezaron a prestar más plata a Argentina y lo rescatan a cada rato, deja de pagar el 31 de julio del 2014, vuelve el 2016, pero ahora el 2019 de nuevo no puede pagar. Sí, sí, vamos al tiro al break. No puede pagar Venezuela, no puede pagar, etcétera. Entonces eso solo más polariza esto. Los que son muy seguros se quedan achanchados en tasa cero o negativa. Quizás pongámoslo solo en que son casi cero para no entrar en esta locura de las tasas negativas. Pero los que son malos tienen que empezar a pagar premios mucho más altos. Por eso que Venezuela en un momento tenía que pagar 95.000% efectivo anual en sus bonos que estaban en Bolívar antes de que entrara en default, ya que así ya creció notablemente el problema de Venezuela. Pero hace 2 años, el 2018, a principios del 2018, finales del 2017, las tasas eran de 2.000%, 5.000%, que comparado con cero o con 1% es como infinitas veces más. ¿Se entiende? Entonces, eso te crea un problema. Y por eso hacia allá van las cosas. Entonces, cuando uno dice, mira, Aguachile con 2% era malo, bueno, 3% más que un bono de Suiza que paga menos 1% hace años. Venezuela, perdón, los bolívares fuertes son la moneda de Venezuela. Eh, no, al revés. No haría default Venezuela en bolívares fuertes, porque tiene la capacidad irrestricta de imprimir. Po. En cambio, si es en dólares, es donde está defaulteado, porque se pelea aparte con Estados Unidos, entonces le prohíben comprar dólares. Como que ahí su riesgo, aparte de que el bolívar nadie lo quiere, que es un riesgo de iliquidez, además tiene un riesgo de moneda, que en el fondo no puede conseguir la moneda en la que emite sus bonos. ¿Entiendes? Entonces, como que tienen el mismo problema que tienen todos los países de Europa, pues ellos no pueden imprimir sus propios euros. ¿Se entiende? Así que defaultean dólares, no defaultean bolívares fuertes. ¿Es claro para todo el fenómeno de las tasas negativas? ¿Sí? ¿Todo claro? Ya. Vamos al break entonces y volvemos a las 4:10. Voy a poner que estamos en stand-by. ¿Había una forma de hacer eso? Voy a buscar por aquí.
Your sharing screen is paused. ¿Me voy a mostrar yo? Yo le iba a mostrar eso. Ya, están todos de vuelta, yo creo. Ojalá. Ahí miren, la página que yo les decía, si quieren ver bonos a tasas negativas, dado que ahora no tienen acceso a Bloomberg porque no vamos físicamente, ahí tienen los bonos de Suiza, transándose al menos 0,387%, y ahí en realidad en Investing pueden buscar de todo el resto de los países y ver cómo han sido las tasas en el último tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por si acaso lo quieren ver. Entonces, volvamos sobre lo que nosotros estábamos trabajando. Entonces, tenemos Australis. ¿Sí? Entonces, voy a hacer los cálculos más rápido ahora. Me voy a ir directamente a estado de resultado al tiro. Y acá tenemos estado de resultado. Entonces, fíjense. Se va a dar la misma tendencia. Lo voy a agrandar. Perdón, alguien está escribiendo. Perdón, Nacho. ¿Qué ejemplo? ¿Qué tipo de ejemplo? Perdón. Si quería abrir el audio y dímelo por... ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ya, perfecto. No, lo que pasa es que era un ejemplo cuando, por ejemplo, no sé, tenemos un bono que su valor carátula es 100 y ¿Cómo? después cuando tenemos la tasa negativa, ¿cuánto nos tendría que dar al final el banco? El O el banco, tesoro. o sea, te pagan inicialmente por el bono más que su valor carátula. Entonces, pero debería ser un cero cupón. En el fondo tú dices, mira, yo pago 100 en 6 meses más o en un año y ahora te pago 1000 algo, no sé, como más que el valor par, ¿se entiende? O si son bonos cuponados, por ejemplo, un bullet, no sé, que paga 10 10 10 110 la suma lineal es 140 pero te pagan 143. En el fondo, el que te paga, ya te ganaste los tres al tiro, y por eso que produce que el valor del dinero en el tiempo sea negativo. Ah, ya, perfecto. ¿Sí? Sí, gracias. Ya. Entonces, miren, volvemos sobre los estados de Australia. Entonces, miren, mismo año, 2016, pero ya Australia es más chica que Aquachile. Aquachile, acuérdense que vendía del orden de los 600, 700 millones de dólares acá. Entonces, también tiene mal margen este año. Ya, entonces quizá hay algo de la industria. Va acá y de nuevo, una parte importante de la utilidad está dada solamente por la variación en el valor razonable del activo. Entonces eso produce que, fíjense acá, hay casi 58, acá hay menos 13, pero aquí hay 58. Y última línea, la empresa se gana 40. Entonces, toda su utilidad está fundada en la variación del activo a valor razonable. ¿Se entiende? Entonces eso de nuevo produce que 40 sobre los 347 sea un muy buen margen, sea 300, no, perdón, 12%. ¿Sí? Entonces voy a poner acá Australia, estamos con verde. Entonces acá margen 12 y me voy a quedar solamente con el margen, pero 2017, si vuelvo atrás, vamos a ver que tiene última línea 73 millones y vende 400. Entonces eso quiere decir que su margen neto es algo así como 17%. ¿Se entiende? Entonces Australis es más chica, pero lo hace bastante mejor que Aguachile, al menos en términos de las utilidades. Si ya después eso lo vemos sobre lo que son sus activos, tiene activo por 400 y tiene activo por 471. Entonces, nuevamente, no voy a hacer el cálculo, pero en ambos casos tiene un ROA de 10 o de 15%. Y si uno ya lo hace el cálculo sobre el patrimonio, ¿qué sería? Están hacia el lado de estos estados financieros. 164 y te ganaste 40, tengo 25%, pero pusiste 237 y te ganaste 70, entonces tuviste 33% de ROE. En ese caso, Australia es mucho mejor. Pero de nuevo quiero hacer la comparación. Que haya ese ROE quizás no implica que haya ese flujo de caja suficiente. Método directo de nuevo.
se gana 64 y 116. Y como no tiene mucho que invertir, listo. Entonces libre le quedan 64 menos 14, 50 millones de dólares. 50 millones de dólares sobre el activo que tiene 400 es mucha plata. ¿Entiendes? Entonces ahí te está dando 7%. Y acá te quedan 116 menos 38, algo así como 78. Tiene un activo de 400 y tantos millones de dólares, entonces ahí de nuevo te está dando una TIR, un retorno sobre la inversión visto como caja pura de 15%. ¿Sí? Y más o menos esa es la tónica para casi todas las empresas en Chile. Hay una variación importante entre lo que son los flujos de la operación. Esta es la que veíamos. Lumar, miren, le voy a mostrar el panorama sobre las otras para que podamos hacer bien los casos. ¿Sí? Entonces, fíjense. Flujo de caja 2016-2017, 46 millones en la operación. Invierte un poco más que el resto, pero todavía le queda flujo de caja positivo, o sea, ningún año ha sido desastroso en el fondo. Y si uno va a estado de resultados, en el estado de resultados, fíjense, tenemos Estamos que... mostrando la pantalla. ¿No estoy mostrando? Perdón, No, sí, de la pizarra. gracias. Me devuelvo. Puse Blumar y en el flujo de caja tiene lo que decía recién. 44 y 46 millones. ¿Sí? Y entonces invierte poco, invierte 8 y 20, así que todavía le queda flujo de caja positivo. Y si voy al estado de resultados, entonces fíjense, tenemos acá margen bruto, de nuevo, es bien probable que si tú estás en expansión, tengo salmones que crecen mucho más, tu utilidad proviene de esto, y entonces termina ganando la empresa 44 millones y 21 millones. Y Blumar ya es más pequeñita en términos del activo total. Fíjense que el activo total es de 600 y 593, comparado con Aqua Chile. Es más grande que Australis todavía. ¿Sí? Entonces ya esta queda en el promedio. Y lo mismo podríamos hacer si vemos la otra, Camanchaca, que Camanchaca está un poco más golpeada que el resto. Si vemos Invermar también, todos los archivos están en Webpulse. ¿Sí? Y Multifoods, si vemos todas esas. ¿Sí? Con la que yo quiero comparar es con la que es grande de verdad y que es Noruega, Marine Harvest. ¿Sí? Entonces, fíjense, voy a ir al estado de resultados directamente de Marine Harvest, me voy a adelantar de toda la memoria. Acá. Listo, voy a darle zoom. ¿Sí? Entonces, miren, primero el estado de resultados. Tengo ingreso, otro ingreso. Ya, la empresa vende 3.600 millones de euros. Ojo. La otra, la más grande, vendía 700 millones de dólares. Estos son 3.600 millones de euros. Arriba sale la moneda de denominación de una empresa de Noruega. ¿Sí? Entonces, fíjense que después dice, estos estados de resultados están por naturaleza, porque dice el costo de los materiales, el valor, el ajuste al valor razonable de la biomasa, los sueldos, otros gastos operativos, la depreciación y la amortización, las provisiones por contrato oneroso, costo de reestructuración, etcétera, etcétera, y se va a utilidad antes de intereses e impuestos. ¿Se entiende? Entonces, eso quizás trata de aproximarse a lo que sería la utilidad operacional, el EBIT. ¿Sí? Entonces ahí fíjense que no hay este margen bruto pre o post for fair value, perdón, por si acaso. Y fíjense que la variación en esto también es alta. Le fue mucho mejor el 2016 que el 2017, pero no representa de ninguna forma todas las utilidades de su última línea. ¿Se entiende? Entonces acá le disminuye notablemente y llega a 484, o sea que sin eso hubiera sido 820 y aquí es 991 y aquí llega a 386. Entonces fíjense, márgenes para que nos hagamos alguna idea. Tengo la utilidad neta 539 con ventas de 350. Entonces sí, perdón, 3.500. Entonces tenemos más o menos un 15% de margen neto.
Por el otro lado, tenemos acá de nuevo operaciones 462 y tenemos ventas de 3.600. Entonces, nuevamente es algo así como un 12 y un 15%. Si nosotros vamos a la pizarra, al menos de las dos que tomamos en la muestra, vemos que Aguachile no llega, pero Australia tiene unos márgenes parecidos, 12, 17, y la otra es 12 y 15, 12 y 16, en ese sentido más parecida, pero no con ese volumen. Entonces, vuelvo sobre los estados financieros y me voy a lo que importa, el estado de flujo efectivo. Entonces, miren, aquí debería estar. Equity, liabilities. Debería estar al otro lado. Acá. Entonces, fíjense, una empresa de 4.000 millones de dólares en activos, que activos biológicos es 1.200, más que un cuarto, que era lo que decía en la otra parte. Cuentas por cobrar, etcétera, propiedad, planta de equipo, una parte importante. Las licencias 615 y eso está distribuido a su activo. Y acá, flujo de caja, acá, Statement of Cash Flow. ¿Bajo qué método está hecho este estado de flujo efectivo? ¿Cómo sabemos que el indirecto? Eso. Parte por las utilidades. Pues hay una comparación, una reconciliación desde la utilidad, earnings before taxes, utilidad antes de impuestos, los intereses, las diferencias de cambio, otras cosas financieras, el deterioro y la depreciación, el ajuste por los flujos de los activos biológicos. ¿Se entiende? Y ahí te genera una variación significativa que está distorsionado en la utilidad. Por eso que el flujo de caja va a otros niveles totalmente distintos y en el fondo mucho más estables, si se fijan. Aquí son todos los años 600, independiente de la variabilidad o de la volatilidad que hay en el riesgo de este negocio. ¿Se entiende? ¿Es claro para todos? Entonces fíjense que acá también la tónica es que invierten bastante más que las empresas chilenas, que eso es lo que se les cuestionó mucho a las empresas salmoneras. Decían es que ustedes han invertido tan poco y sobrepoblaron las jaulas que cuando empieza el virus ISA se contagia a uno o ustedes se le escapan y quedan embarrados en todo, nos salpican a todos. Hay en ese sentido mucho más política de conservación o de una industria de piscicultura más responsable en Europa, ¿sí? Fundamentalmente en Inglaterra, digamos, en el Reino Unido, en el fondo, Escocia, Noruega, Canadá, son importantes productores de salmón, pero que tienen muchos menos kilos de salmón por metro cúbico de agua en el fondo, ¿sí? Para que uno mire otros indicadores en otras industrias, ¿sí? ¿Alguien alguna duda de lo que vimos en esos estados de flujos de efectivo, de los activos biológicos, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Todos claros? Listo. Entonces vamos al festín de los puntos.